La Secretaría de Educación Pública y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa presentan Revisiones, temas sobre sociedad, educación y cultura. El tema de hoy, culturas juveniles emergentes. Juventud, divino tesoro. Más del 30% de nuestra población tiene entre 15 y 29 años. ¿Qué hace el gobierno? Un nuevo enfoque en las actividades de la juventud. Jóvenes y sociedad. La organización juvenil como agente del desarrollo. Los jóvenes del sector rural y los de la ciudad. Reconocimiento y respeto a los jóvenes de las comunidades indígenas y rurales. Colaboración e intercambio. La presencia de Luis Ignacio Sánchez Gómez, director general de Causa Joven, entidad de la Secretaría de Educación Pública. Acompáñenos, quédese en Revisiones. En promedio, la población mexicana se incrementa anualmente alrededor de 1.7 millones. Las cifras de 1995, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, indican que la población juvenil mexicana entre los 15 y los 29 años fue de 27 millones. Si a esto sumamos los cerca de 35 millones de niños menores de 15 años, podemos decir que en las próximas 2 décadas se alcanzarán los niveles máximos históricos de la población joven. Gracias por quedarse con nosotros en esta emisión de hoy de Revisiones con nuestro tema Nuevas culturas emergentes, culturas juveniles emergentes. Y gracias por acompañarnos, Luis. Vamos a entrar en materia. En la Reunión Nacional de Investigadores sobre la Juventud 1996 se alertó sobre el peligro de encontrar una definición muy restrictiva de la juventud. Entonces, en resumen, ¿qué es ser joven? Yo creo que no hay una definición como tal. Yo por lo menos no la conozco y ni siquiera la podría yo entender. Finalmente, ¿de qué jóvenes estamos hablando cuando hablamos de ellos? ¿De los del norte, los del sur, los hombres, las mujeres, los que estudian, Exacto. los que trabajan, los obreros, los campesinos? Yo creo que tratar de acotar el término como tal no funciona. Ciertamente hay una definición etaria que da Naciones Unidas que tiene que ver con juventud como el ser humano comprendido entre los 13 y los 29 años de edad. Yo creo que el asunto no pasa por la edad. Yo creo que el asunto más bien tiene que ver con una construcción social de una etapa de la vida en donde por un lado hay un proceso formativo y por el otro lado hay posibilidades y maneras y búsquedas para incorporarse al mundo adulto. Ahora, para propósitos operativos, ¿se tiene que restringir necesariamente el rango de edad de la gente con la que ustedes trabajan, por ejemplo, en Causa Joven? Sí, y en ese sentido lo que hacemos es, el punto de partida es de los 13 a los 29 años, pero el tema es, así como el límite inferior pareciera ser que es muy fácil de tomar, físicamente se dan una serie de cambios en los niños en el paso a la adolescencia, y de alguna manera es muy fácil detectar este margen inferior. En el margen superior es muy complejo. Es muy complejo porque esta definición, por ejemplo, de Naciones Unidas tiene que ver con el entender que a los 29 años ya los jóvenes se incorporaron al mundo adulto, ya tienen un empleo estable, ya conformaron una familia, ya tienen un hogar. Yo creo que no es una realidad que vivamos, por ejemplo, en este país, hoy, que a los 29 años los jóvenes tengan esa oportunidad de haber accedido a los patrones tradicionales de incorporación al mundo adulto. Sí. Y entonces ese margen superior es muy flexible, es muy permeable. Sí. Y entonces hay que trabajar y irse un poco más allá. O sea, hasta yo puedo ser joven todavía. No, bueno, por supuesto.
Bueno, esto que decías es interesante. ¿Qué es ser joven exactamente? Porque casi siempre cuando pensamos en el joven, de alguna manera creo que todos ubicamos al joven citadino, al joven de la ciudad. ¿Cómo vive la juventud en otros lados? ¿Cuál es la diferencia entre la juventud en un ámbito citadino y en uno urbano? ¿Qué es ser joven? No lo sé. Yo creo que habría que preguntarle a los jóvenes. Yo me acuerdo y tengo algunos maravillosos espacios Recuerdos. en mi cerebro de recuerdos de aquella época, pero habría que entender que ha sido muy dinámico lo que le ha tocado vivir a los jóvenes en estos tiempos. ¿Qué es ser joven hoy? Los retos que presupone y la manera de acercarse para vivir cabalmente este espacio, yo creo que tiene unas complejidades muy particulares. La conformación de nuestra sociedad nos dice que tenemos un gran porcentaje de los jóvenes en las zonas urbanas, y los jóvenes rurales, campesinos, etcétera, han ido disminuyendo. ¿Cómo se vive la juventud? Bueno, pues es absolutamente diverso, ¿no? Si estamos hablando en el norte, si estamos hablando en el sur, si estamos hablando en ciudades como México o en ciudades con otras características. Pero en esencia, yo sí te podría decir que la condición para vivir este periodo en los jóvenes del campo está absolutamente acotada. Hay los límites superiores de los que hablábamos hace un rato, se reducen dramáticamente. A los 18, 17, 19 años ya están con una familia conformada, haciéndose cargo y siendo responsables de uno o dos hijos, en fin, tiene características totalmente diversas. Bueno, podríamos entonces decir que el término de juventud también tiene que ver con hasta qué punto eres tú responsabilidad de otras personas y comienzas tú a ser responsable de otras personas. Hay un estudio antropológico fantástico que se hizo en España por Carl Feixa, que habla de las tribus juveniles, y que él narra una serie de ejemplos en todo el mundo, donde, por ejemplo, plantea una tribu en África que a los jóvenes, a los 9 años, si se masturban y tienen eyaculación, los mandan al monte a ver si son capaces de cazar un conejo, y si son capaces de cazar un conejo, en ese momento los incorporan al mundo de los adultos. Bueno, pues muy bien, seguiremos hablando de este interesantísimo tema y vamos a averiguar también qué es lo que se está haciendo por los jóvenes en nuestro país. No se vayan, amigos, regresamos después de un corte. La juventud como que la veo muy aislada, muy descuidada por sus padres, ¿sí? Pues no sé, como más confundida y más desubicado, ¿no? De cómo estuvimos nosotros. Es que antes se veía la vida un poquito más fácil, digamos, en lo económico, y ahora no, ahora es un poquito más difícil, no hay trabajos. Tan diferente ahora que yo creo que lo platico y van a decir que no era el mismo mundo. Jugábamos, sobre todo, íbamos a la escuela, hacíamos travesuras. Pues salíamos también de paseos los domingos y en la tarde pues a las tardeadas y eso. Si me invitaban a ciertos lugares no adecuados, yo no iba, sencillamente. Bueno, en esta encuesta hemos escuchado algunas formas en las que se han organizado los jóvenes de diferentes generaciones. Actualmente, ¿cuál es el nuevo enfoque que le da el gobierno a estos organismos de apoyo a la juventud? Mira, la propuesta es, entraría de una forma diferente, perdón. Nosotros no pretendemos organizar a los jóvenes. Ajá. Pensamos que los jóvenes se organizan solos, pensamos que los jóvenes hacen y se agrupan en torno a intereses muy particulares, y en ese sentido la búsqueda de respuesta por parte del gobierno no pasa por la organización de los jóvenes, más bien pasa por cómo aquellos que se organizaron, que demandaron determinadas cosas,
encuentran un interlocutor serio del otro lado que les permitiera encontrarle alguna salida. Ya no es esta visión paternalista de apoyar, ayudar, No, porque bueno, yo creo que finalmente Causa Joven ha venido operando, digamos, después de la experiencia de 40, 50 años de políticas de juventud, pues encontramos que eso no da ninguna credibilidad a las estructuras de gobierno que pretenden hacer eso. Y la única posibilidad, pensamos, de hacer trabajo serio con los jóvenes es precisamente dándoles los espacios de participación. Escuchar sus necesidades. ¿Qué es lo que busco en la vida? Pues estudiar, ¿no? Pues estudiar. Me gusta vestirme así. Yo no quiero decirle a nadie, nada. Soy normal. Pues terminar mi carrera, que estoy estudiando mi carrera, y para cambiar un poco por lo que estoy luchando, que es el sistema, la educación, la ecología, todo esto. Debe tomar en cuenta, y lo que yo le quisiera decir a toda la banda, es que darquetos, escatos, punquetos, todos debemos de estar unidos, porque si no, nunca vamos a avanzar y la sociedad más fácilmente nos va a destruir. Hay un papel muy importante que juegan, obviamente, los medios de comunicación en la formación de criterios, de roles de conducta en la juventud. ¿Cómo ven ustedes esto? Evidentemente, el papel de los medios es importantísimo, como lo es de todos los sectores de la sociedad. Es decir, no nada más es un asunto de los jóvenes, o del gobierno, o de la iglesia, o de los medios, es de qué manera todos juntos estamos trabajando con el 30 y tantos % de nuestra población. Ese es el tema. Evidentemente los medios cubren, o deberían de cubrir, una función formativa que permitiera que los jóvenes encontraran otros insumos en este proceso de aprendizaje, en los valores, en las posibilidades de desarrollo. Tendríamos que reconocer que no siempre es así, y en ese sentido nuestra lucha, nuestra batalla permanente es trabajar juntos para que logremos, ¿no?, que los jóvenes tengan mayores elementos para poder defenderse y para poder actuar. De alguna manera tratar de corregir a lo mejor una visión distorsionada que los medios de comunicación están creando en los jóvenes, ¿no?, de cómo debe ser la juventud. Por un lado, valores que no necesariamente son los propios. Sí. Por otro lado, la potencialización de violencias, por ejemplo, que no necesariamente es la representación de la vivencia juvenil. Sí. Acordémonos que los jóvenes actúan en la violencia como víctimas o como victimarios. Sí. No necesariamente tienen que estar de uno de los dos lados. Claro. Y en ese sentido, bueno, son los medios con un enfoque diferente para entrarle a los temas como creemos que debería de ser. Difícilmente encontramos buenas noticias de los jóvenes en los medios. Muy bien. Continuamos con esta interesante charla, amigos. No se vayan, vamos a escuchar esto. Estamos en tiempos de crisis, entonces yo creo que los jóvenes son los que tienen la batuta, pero yo los veo muy lentos a los jóvenes. No somos tan idealistas, queremos superarnos. Si me junto con gente, o sea, entre paréntesis normal, o sea, se espantan porque dicen, no, pues esta vieja de ser una vaga, ¿no? O sea, pues así no me rechazan. ¿Qué busco? Yo busco con mis amigos sentirme tranquilo. Yo con mis amigos me siento tranquilo, somos muy tranquilos, muy pacíficos. Se supone que nuestra onda es así, nuestra onda, pues le tiramos al skate y todo esto, nuestra onda es muy tranquila. Si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más, sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad. Bueno, las imágenes del testimonio que vimos nos hablan de diferentes formas de expresión y de participación, de diferentes formas de percibir la realidad e interactuar en ella, tanto en el ámbito rural como en el urbano. Vamos a entrar de lleno en el tema del día de hoy. ¿Qué es esto de las culturas juveniles emergentes? Mira, es un símil con identidades juveniles. No pudiéramos decir y hablar nada más de culturas emergentes,
Se les dice emergentes porque de alguna manera pareciera ser que son recientes. Aunque no es cierto. No es cierto. El asunto de las entidades juveniles, la cultura juvenil, data del término de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente en Europa. Finalmente, por eso yo prefiero hacer como el símil con identidades juveniles. Sí. Culturas juveniles, identidades juveniles. Lo que estamos haciendo es darle una connotación a aquellos grupos que de alguna manera adquieren una vestimenta, una forma de actuar, que de alguna manera los identifica, sí. Hace un corte de los espacios con la cultura en términos generales, la cultura hegemónica. ¿Qué es esto? Es la forma que tienen los jóvenes de socializar, de cruzar de alguna, de cruzar qué es lo que está pasando, cómo se están enfrentando ellos al contexto, cómo de alguna manera están participando en lo que les toca vivir, en el pequeño espacio, en la cuadra, en la esquina, en esta identidad de poner barreras. Claro. Así es como yo entiendo el asunto de las identidades juveniles. O sea, que debe de ser muy importante en un medio que cada vez se hace más difícil de comprender, el sentir que tus límites son más pequeños, que perteneces no a este monstruo de ciudad o monstruo de país, sino a un cierto grupo que tiene características con las que tú sí te puedes identificar. Claro, son características afines, son de alguna manera, compartimos las mismas necesidades, de gustos por la música, de gustos por la vestimenta, y eso lo que nos da, por ejemplo, es la gran diversidad que vemos de identidades juveniles en las grandes ciudades del país. Lo mismo nos encontramos a los cholos, a la banda, a los darks, a los punks, a los escateros, en fin, gentes jóvenes que encuentran muchas cosas en común, muchos puntos donde de alguna manera pueden compartir. Sí. Ahora, ¿qué nos están diciendo con esto los jóvenes? ¿A qué habría que prestar atención en estas nuevas o estas identidades que nosotros estamos comenzando más bien a identificar, aunque han existido seguramente desde hace mucho tiempo? Yo creo que los jóvenes no nos están queriendo decir nada. Yo creo que lo que ellos están planteando es una forma de vivir que tiene que ver con intereses como muy particulares. Evidentemente, podría haber otra interpretación, una interpretación más psicologista en cuanto al disfraz, en cuanto al retrotraerse. Yo creo que los jóvenes no están en la búsqueda de marcar esas fronteras, a ver cómo queremos que nos vean. Cuando uno, por ejemplo, platica o ve a los jóvenes darks que se visten de negro, se pintan la cara de blanco, etcétera, y que usan escapularios, en fin. ¿Cuál es su credo? ¿Qué quieren? En particular, esta identidad juvenil es muy compleja porque finalmente habla, siento yo, son los cuervos de la ciudad, ¿no? Es como de alguna manera... Los vigilantes. Los vigilantes, la música, es la noche la que es nuestra y no es el día. En la noche nosotros interactuamos. En fin, no es, por ejemplo, en el caso de los punks, que es el no futuro, el anarquismo como tal, no hay posibilidades. En fin, cada uno de ellos tiene, ciertamente los movimientos están generados en otros lugares, en las Inglaterras de los 70s, de los 80s, o en Nueva York de principios de los 90, por ejemplo. Pero la adopción que se hace en el país es fantástica. Es fantástica porque aparte delimita muy claramente espacios muy concretos de actuación. Qué interesante. Vamos a hacer otra pausa, amigos, no se vayan, regresamos aquí al programa, al tema del día de hoy, que son culturas juveniles emergentes. ¿Qué es lo que espero? Pues no sé, ¿qué quieres que espere? ¿Del futuro? Nada. Yo nada más quisiera decirle a la sociedad
que no juzgue para no ser juzgada. Para que la juventud en México, para que no se quede abajo, ¿no? Porque por lo regular, como decían muchos, digamos, no sé, padre de familia o X personas, como que reprime mucho la juventud, ¿no? Bueno, seguimos con el tema del día de hoy aquí en Revisiones, Culturas Juveniles Emergentes, y con nuestra plática con el señor Luis Ignacio Sánchez Gómez, director general de Causa Joven. ¿Cómo se le toma el pulso a la juventud? ¿Cómo saber quiénes son los jóvenes de hoy en México? Bueno, hay dos caminos. El primero de ellos es estar en la calle, estar ahí donde están generando los fenómenos juveniles, ¿no? Y las dinámicas juveniles. Y por el otro lado es hacer un ejercicio de investigación serio, riguroso, de qué está pasando, digamos, con en estos mundos juveniles, ¿no? En estos mundos, porque no nada más hay uno. Cierto. En ese sentido, hemos fortalecido mucho la investigación en tema de jóvenes. Es decir, en 1985 fue el Año Internacional de la Juventud. Hubo una gran explosión de material en relación a los jóvenes. Pareciera ser que después se olvidó. Nos hemos dado la tarea de actualizar esta información, estos trabajos que seguramente se estaban generando en algunos otros lados, en espacios académicos, en centros de estudios, para actualizar la información de jóvenes. Esa es la manera, como pensamos como de alguna manera podemos conocer, el estudio serio, sistemático de los fenómenos juveniles y por el otro lado, la calle, el compartir. Ahora, ¿cómo se recuperan las propuestas de los jóvenes en estos proyectos de los que habla? Mira, yo creo que hay un gran déficit en la recuperación de las propuestas de los jóvenes. Porque por un lado, no necesariamente siempre hay propuestas de los jóvenes. No es que ellos se la vivan proponiendo, es que hay que hacerle así y así. Ellos se dedican más bien a vivir sus espacios. Pero yo sí tendría que reconocer que como Estado nos hemos quedado cortos. Yo creo que la respuesta por parte del gobierno a las demandas juveniles ha estado acotada en muchos momentos, como también lo han estado en los medios de comunicación, como lo ha estado también desde el Poder Legislativo, por ejemplo. No tenemos una ley que tenga que ver con los jóvenes en el país. Por ejemplo, sí. Y en ese sentido, bueno, yo creo que hay diferentes sectores, los diferentes sectores de la sociedad, creo que no hemos estado a la altura de las dinámicas y las demandas juveniles. Ahora, todos estos programas obviamente implican un presupuesto, implican dinero, o sea, son costosos. ¿Cómo darle prioridad? ¿Se le da prioridad a estas cuestiones en materia económica? Mira, yo creo que mientras que sigamos pensando que el tema de los jóvenes es un costo y no es una inversión, tenemos pocas posibilidades de realmente atacar el problema de fondo. En la medida que entendamos que si invertimos en nuestros jóvenes, no estamos hipotecando nuestro futuro, finalmente en el 2015, en el 2020 son los que estarán tomando las decisiones. Si no le invertimos, si no pensamos que esto es una inversión para darle mejores elementos, difícilmente pudiéramos pensar más allá de lo que tenemos en el frente. Ahora, ¿cuál es la participación de los jóvenes? ¿Qué voluntad tienen ellos de acercarse a este tipo de grupos? Mira, no es fácil. El joven se ha sentido históricamente engañado, se ha sentido utilizado como botín político en procesos electorales, se ha sentido y bueno, lo vive cotidianamente, que no le está tocando vivir un momento fácil, en los temas centrales, en los temas duros de la juventud, les ha tocado vivir un momento muy difícil. Y en ese sentido yo creo que el joven ha perdido aquel idealismo de los 60 y se ha convertido en mucho más pragmático, mucho más ingenioso y en la búsqueda de la solución de los problemas inmediatos, perdiendo esas perspectivas de país que de alguna manera nos hace tanto... Pues mira, no sé si utópicas, pero yo sí creo que en la medida que no seamos capaces, y ellos no sean capaces, de, en base a una cultura de valores, estar diseñando sus utopías cotidianamente, estamos apostando en contra de la movilidad. Entonces, ¿cuál sería la perspectiva para el 2000? Mira, yo creo que el señor presidente de la República hizo una invitación hace poco para reflexionar en el sentido de qué hemos sido, qué somos y hacia dónde vamos. Yo creo que esto debe tener una perspectiva clara en la juventud. Es decir, que esta propuesta que se hace, los jóvenes se incorporen plenamente a ella. Y será responsabilidad de nosotros saber si nos creen y cómo les vamos a acercar los elementos suficientes para que se incorporen. ¿Por qué? Porque yo creo que es ahí, en estas dinámicas juveniles,
donde realmente vamos a tener la propuesta del país, donde vamos a tener que la reflexión que hagamos en estos ámbitos será la que nos permita tener mayores posibilidades de éxito en un futuro. Muchísimas gracias por su intervención en este programa y sus valiosísimos comentarios que nos han hecho ver una nueva perspectiva acerca de esto que es las culturas juveniles emergentes. Muchas gracias. ¿Qué les parece si ahora escuchamos nuestro comentario editorial? Estas culturas no están subdesarrolladas, en todo caso están subpopularizadas, están al margen de la cultura general de los pueblos. Son grupos que se mantienen no por propio gusto, que nacen al margen de lo que sería el ritmo de vida de la sociedad y que inventan un propio ritmo de vida con nuevas reglas y con nuevos valores, asumiendo que los que están impuestos no los incluyen como parte de una sociedad. Yo creo que el futuro que tienen estas organizaciones y ser digeridas por el monstruo cultural cotidiano de México en particular, o por otro lado, seguir creciendo y enriqueciéndose a partir de sí mismas y su conjunción con las demás culturas marginales, y entonces fortalecer una propuesta que haga que se vayan incluyendo estos nuevos valores sociales, humanos, como propuesta particular de ellos hacia la sociedad. Bueno, amigos, creo que es muy importante lo que hemos aprendido hoy en este programa, y es que debemos reconocer a la juventud de México como actores que están jugando ya un rol decisivo en nuestra sociedad, y debemos nosotros aprender a cómo respetar ese rol y a cómo integrarlo e integrarnos a su participación, que es importantísima obviamente en nuestra sociedad. Les damos las gracias por su atención a esta emisión de Revisiones y los invitamos a que estén con nosotros la próxima.